Vamos, 3, 2, 1. Muy buenas tardes, queridos amigos. Buenas tardes tengan todos ustedes. Les doy la bienvenida hoy a este su espacio, a este su programa que lleva por nombre Conociendo tu Fe Católica. Bienvenido seas. A todos los que nos ven por la televisión, Canal 11, por Telecable Costa de Nayarit. A todos los que nos escuchan por la radio, también los saludamos por la 89.9. A todos los que semana a semana han hecho un espacio en su vida, han hecho una pausa para poder formarse en la fe. Pues este programa está diseñado para eso, para formarnos en la fe y para que usted y nosotros podamos interactuar en el conocimiento de la palabra de Dios. Hoy, como ya en otros programas, tenemos un invitado especial. Ustedes ya lo conocen. Él es Valentín Cárdenas. Él es quien nos va a ayudar a proclamar la palabra de Dios, el que va a dar lectura a la Sagrada Escritura, el que va a hacer la proclamación de cada cita bíblica que hoy aquí veamos, que van a ser varias citas. Gracias, Valentín, por ayudarnos y por aceptar nuevamente la invitación. Bien, como les decía, hoy vamos a degustar, a saborear la palabra de Dios a través de las Sagradas Escrituras. En esta predicación vamos a tomar un tema muy importante y un tema que lleva por nombre: ¿los hermanos de Jesús son hijos de María? Ese es el tema que vamos a ver hoy. Si María tuvo más hijos o no tuvo más hijos, como lo dicen algunos hermanos no católicos, que nos acusan a nosotros de creer cosas que no son, que porque creemos que María es virgen, que solo tuvo a nuestro Señor y que no tuvo a nadie más. Y ellos dicen que sí, que según la Biblia tuvo más hijos y que esos hijos aparecen en la Biblia. Y nosotros decimos que no, que porque la Biblia habla de que Jesús sí tuvo más hermanos, pero que no dice que son hijos de María. Todos los que dicen que la Biblia dice que tuvo más hijos María, no van a encontrar una sola cita donde hable textualmente hijos de María. Siempre van a encontrar los hermanos de Jesús. Y ellos deducen por lógica, una lógica humana, una lógica de hombres, que esos hermanos son hijos de María. Pero la Biblia no lo dice así. Vamos a escudriñar la Sagrada Escritura hoy para desentrañar este enigma, ya que se ha suscitado como un problema que nos refieren a nosotros los hermanos no católicos. Así que la premisa protestante es la siguiente. Digo la palabra protestante porque hay muchos que protestan contra la palabra de Dios y que antes de conocerla dicen que la palabra de Dios dice lo que no dice. Por lo tanto, protestan contra la palabra al decir cosas que no existen en la Biblia. Ojalá todos nos sujetáramos a lo que la Biblia dice. Hoy lo vamos a hacer. Algunos podemos llamarle hermanos separados de la iglesia nada más. Otros hermanos esperados, que esperamos que vuelvan algún día. Si este programa lo ven, pues poco a poco nos instruiremos, católicos y no católicos, en la fe que Cristo dejó. Vamos a ver la premisa que algunos hermanos no católicos nos hacen a nosotros los católicos, para decirnos que María tuvo más hijos. Ellos nos muestran esta cita bíblica, y voy a de una vez decir, para los que están anotando, que las citas paralelas donde se menciona su madre y sus hermanos son Marcos 3, 31-35, Lucas 8, 19-21 y Mateo 12, 46-50. Y vamos a empezar con la cita que ellos nos dicen, según ellos según ellos nos mencionan esta cita para decirnos
que María sí tuvo más hijos. Veamos qué es lo que ellos nos dicen. Y la respuesta de nosotros es no, porque María es virgen antes, en y después del parto. Pero ellos dicen sí tuvo más hijos y no es virgen. Hoy lo vamos a demostrar con la Biblia. Ellos dicen esto y nos sacan la cita de Marcos 3, 31-32. Veamos cómo dice. Entonces llegaron su madre y sus hermanos. Se quedaron afuera y lo mandaron llamar. A ver, ¿quién llegó allí a donde estaba Jesús predicando? Según la Biblia. Repite el principio. Entonces llegaron su madre y sus hermanos. Se quedaron afuera y lo mandaron a llamar. Llegaron su madre y sus hermanos de él. Y ahí dicen, ¿ves? Sí tiene más hermanos. Por lo tanto, son hijos de María. Pero ahí no va a decir, ahí no dice que esos hermanos mencionados son hijos de María. No dice eso. Eso no lo dice. Lee desde el principio hasta el versículo 32. Entonces llegaron su madre y sus hermanos. Se quedaron afuera y lo mandaron a llamar. Como era mucha la gente sentada en torno a Jesús, le transmitieron este recado. Tu madre y tus hermanos y tus hermanas están afuera y preguntan por ti. Esa es la cita que nos dan nuestros hermanos no católicos para decirnos que María tuvo más hijos. Hasta ahí no he escuchado que digan hijos de María. ¿No lo escucharon? Solamente hermanos. Hermanos de Jesús. Según la mentalidad latina, según la mentalidad de hoy, habla de hermanos, aunque no habla de hijos de María, porque en el antiguo Israel, en la cultura judía, hermanos se le dice a los que son parientes, primos, sobrinos, tíos. Esto lo vamos a ver a detalle más adelante. Veamos otra cita, porque ya vimos, según lo que nos acaba de leer Valentín, que aquí pues no hay mayor problema, porque un poco más adelante, como ya les dije, esto se va a aclarar, y es Jesús quien dice quiénes son su madre y sus hermanos. Veamos, Marcos 3, del 33 al 35. Él les contestó, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Jesús, cuando yo decir, allá afuera están tu madre y tus hermanos, Él les contestó, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? ¿Qué más? Y mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo, estos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de Dios es hermano y hermana, mi hermana y mi madre. Dice, porque todo el que cumpla la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Qué quiso decir Jesús? Él va más allá, no habla solamente en el aspecto de la sangre, en el aspecto consanguíneo, ¿no? Él habla de que ya está prefigurando que allí hay una relación filial, una relación con Él, de los que hacen la voluntad de Dios y de Él mismo, o sea, los que creen en Él, los que creen en su Padre, hermanos en la fe. Él después nos va a aclarar pues la Biblia, como ya lo dice en Gálatas 4:4, dice, y al llegar a la plenitud de los tiempos, Dios, el Padre, envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para darnos la filiación con el Padre, para hacernos hijos. Eso lo dice en Gálatas 4:4, en Gálatas 4, del 4 al 5. Es allí donde vemos que hay una hermandad o hay una familiaridad, pero que Cristo no la toma como consanguínea, sino que Él dice, efectivamente son mis hermanos, pero en el ámbito espiritual. Vamos a dar lectura nuevamente a todo en la cita bíblica, Marcos 3, 33, 35. Él les contestó,
¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo, estos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de Dios es hermano mío, y hermana y madre. Ahí está. Entonces, vamos a ver, en primer lugar, la genealogía de Jesús. Vamos a ver la genealogía de Jesús para ver si María tuvo más hijos, porque es obvio que si tuvo más hijos, cuando habla de la genealogía de Jesús, obviamente ahí lo vamos a encontrar. Ahí nos lo va a explicar la Biblia. No se le pudo haber pasado a la Sagrada Escritura, al escritor sagrado, plasmar, escribir quiénes son biológicamente los otros hijos de María, que según Marcos 3, 31, 32, habla la Biblia, de que son sus hermanos. Ahí tendría que decirlo. La Biblia no pudo haber dejado de pasar por alto este detalle. La Biblia es clara y lo vamos a leer. Vamos a ver la genealogía de Jesús para ver si María tuvo más hijos. Veamos la cita bíblica, Mateo 1, del 1 al 2. Luego nos vamos a brincar al versículo 11 y luego al 15 y 16 para no leerlo todo. Pero ustedes pueden leer en su casa de tarea Mateo 1 del versículo 1 al 16. Pero nosotros vamos a leer las partes importantes para poder hacer esto más fluido. Por lógica, para saber quién engendró a quién y ver si José engendró a alguien más o si María tuvo más hijos, es aquí en la genealogía que vamos a ver en este momento donde debería decirlo. En la genealogía o en la generación o en el origen de Jesucristo, como lo quiera llamar. Veamos Mateo 1, 2, 11 y 15 y 16. Vamos a ver Mateo 1 del 1 al 2 primero. Documento de los orígenes de Jesucristo, hijo de David e hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac y este de Jacob. Jacob fue padre de Judá y de sus hermanos. Vean cómo habla de los primeros padres. Abraham engendra a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y en la versión de la Biblia de Jerusalén dice Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. ¿Cómo dice aquí al final? ¿Jacob qué? Jacob fue padre de Judá y de sus hermanos. Jacob fue padre de Judá y sus hermanos. Aquí en la de Jerusalén dice Jacob engendró a Judá y a sus hermanos, que es una traducción más fiel al original. Bien, pues cuando alguien, por ejemplo, como Jacob, que tuvo 12 hijos y que cada uno conformó cada una de las tribus del pueblo de Israel, entonces Jacob, como tuvo 12 hijos o tuvo más de uno, la Biblia dice, engendró a Judá y a sus hermanos. Hubo más, no dice cuántos, pero hubo muchos. Engendró a Judá, y como hubo más, dice la Biblia, y a sus hermanos, así lo dice. Y sigue diciendo la genealogía en esta cita, como sabemos que los hermanos de Judá son hermanos carnales, porque dice en la Biblia, Jacob engendró a Judá. ¿Y cómo sabemos que son hermanos carnales? Porque allí dice que su papá Jacob engendró, y con la palabra engendró sabemos que es papá biológico de él y de sus hermanos. Ahora veamos el versículo 11. Josías fue padre de Jeconías y de sus hermanos en tiempos de la deportación a Babilonia. Josías engendró a Jeconías, y como tuvo más hijos, no solo a Jeconías, dice, y a sus hermanos. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos. Ese fue el versículo 11. Ahora veamos el versículo 15 y 16. Eliud fue padre de Eleazar, Eleazar de Matán y este de Jacob. Jacob fue padre de José, esposo de María. A ver ahí. Jacob, ya llegamos al punto donde queríamos. Dice, el versículo 16 dice, y Jacob engendró a José. Veamos, vamos a ver, ponga la lupa ahí, para ver si José engendró a alguien más, o si dice hijos de María o algo así.
Pongan cuidado ahí el versículo. Versículo 16. Jacob fue padre de José, esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo. Punto. Se acabó. ¿Escucharon algo de que José tuvo hijos? ¿Más hijos? ¿Escucharon algo de que María tuvo, dice, el esposo de María, de la que nació Jesús, y sus hermanos? Si tuvo más, ¿sí dice y sus hermanos? ¿Qué dice? De la que nació Cristo. No dice, de la que nació Jesús y sus hermanos. ¿Cómo dice? Llamado Cristo. Punto. Y se acabó. No tuvo más. O la Biblia aquí se le pasó a decir lo que algunos hermanos nos dicen, que la Biblia lo repite mucho, que sí tuvo más hijos María, pero resulta que en la genealogía no aparece. Donde debería de aparecer, no aparece. ¿Cómo la ven? Aquí ya pinta que para que esta premisa que algunos hermanos no católicos le refieren al católico y que lo ponen a temblar, porque la mayoría de los católicos no conocen la Sagrada Escritura. Tristemente lo digo. Mira, aquí dice que María tuvo más hijos porque dice que los hermanos de Jesús, y ya lo ponen a temblar, porque no conocen la Escritura. Pero resulta que viendo la genealogía de Jesús no aparece ningún otro hermano. Esto ya pinta para que sea una calumnia, pero todavía no descubrimos todo el pastel. Vamos a ver, poco a poco, a través de la Sagrada Escritura, no a través de mí, no a través de mis palabras, sino a través de la Sagrada Escritura. Yo solamente estoy dándole un seguimiento para que tú y yo, ustedes y nosotros, podamos desentrañar esto de una vez por todas. Entonces, sabemos que José no es padre biológico de Jesús, eso lo sabemos. Así de tarea ahí van a notar que en Mateo 1:18 al 20 y en Lucas 1:34 al 35, ahí aparece de que José no es padre biológico. Es porque es por acción del Espíritu Santo que se encarnó de María la Virgen, Jesús. Por eso, que aquí dice la palabra engendró en la Biblia, pero tampoco dice que José engendró a los hijos. Pues si hubiera sido así, que hubiera engendrado a otros hijos, aquí lo diría, ya que en este pasaje bíblico se expone detalladamente toda la genealogía de Jesucristo. Esto solo corrobora lo que le anuncia el ángel a María. Lo que acabamos de leer corrobora lo que le anuncia el ángel a María. ¿Qué le anuncia? Lucas 1:31. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, al que le pondrás el nombre de Jesús. Dice la Biblia que María concebirá 2, 3, 4, 5, 7 hijos. ¿Así dice? A ver, vuelvo a leer. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo. ¿Cuántos? Uno. Un hijo. Un hijo. ¿Lucas qué? 31, 31. Ahí está, anótalo. Todo está pintando para que lo que nos han dicho sean calumnias por desconocimiento de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Pero para eso estamos aquí, para echarnos un clavado, sumergirnos en estas frases inspiradas, en esta Sagrada Escritura, inspirada por el Espíritu Santo, como lo dice en 2 de Pedro 1:20 y 21. Por eso nosotros creemos que esto es palabra de Dios. Ahora, ¿por qué habla la Biblia de que tu madre y tus hermanos y hermanos? ¿Por qué habla de eso? A ver, queremos saber cómo es que se manejaba la palabra hermano en el ámbito hebreo, en el ámbito judío, en esa cultura. Pero ¿en qué sentido se utiliza la palabra hermano? En la cultura de Jesús, en la cultura judaica. Eso es lo que queremos saber. Se designa hermano, se designa no solamente para los hijos de la misma mamá, sino también para los que eran parientes de la misma tribu o del mismo abuelo. Incluso hoy
nos llamamos hermanos porque tenemos la misma fe. Pero en aquel tiempo, esta palabra de hermano se usaba en un sentido más amplio. Pregunta: ¿de esto hay pruebas en la Biblia? Esto de lo que acabo de decir. Vamos a ver. En el siguiente pasaje, el mismo Jesús resucitado nos va a dar una enseñanza para la oreja. Juan 20, del 17 al 18. Jesús le dijo: suéltame, pues aún no he subido al Padre. Esto se lo está diciendo cuando Jesús resucitó. María Magdalena fue a la tumba de Jesús el día que resucitó, el primer día de la semana, el día domingo, y no encontró el cuerpo de Jesús. Y ella se echó a llorar. Y ella miró a alguien por ahí y pensaba que era un jardinero. Y le preguntó que si dónde lo habían puesto el cuerpo de su Señor. Pero era Cristo, no lo reconocía, porque ya ahora ya tenía un cuerpo glorioso. El mismo cuerpo, resucitado, pero glorioso. No sujeto al tiempo y al espacio. De alguna manera no lo reconoció. Hasta que él la llamó por su nombre. Y ella pues inmediatamente lo reconoció cuando él le habló a ella. Y ella se alegró mucho y fue inmediatamente a abrazarlo. Y como él ya en su cuerpo glorioso resucitado, ¿qué le dijo nuevamente? Jesús le dijo: suéltame, pues aún no he subido al Padre. Aún no he subido al Padre. ¿Y qué dice ahí Jesús? Pero vete donde mis hermanos y diles. Él está enviando a María Magdalena. ¿A dónde? Vete a donde qué. A donde mis hermanos y diles. Fíjense, ahí muchos hermanos no católicos dicen: ¿ves? Jesús tenía más hermanos, por lo tanto son hijos de María. Él dice, él le dice a ella: vete a donde mis hermanos y diles. Subo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. Ven, es la primera cita bíblica después de que resucitó, donde Cristo nos da al Padre de Él, nos lo da como Padre. Ahora ven por qué dice hermanos. Dice: subo a mi Padre, Padre de ustedes, a mi Dios, Dios de ustedes. Por eso le dice hermanos. Pero vamos a ver, para los que no creen que es así, sigamos leyendo el versículo 18. María Magdalena se fue y dijo a los discípulos: he visto al Señor y me ha dicho esto. Ella, ¿a dónde fue a llegar? ¿A dónde se dirigió? Los discípulos. A los discípulos de Jesús, a los apóstoles. ¿Quién se equivocó? ¿Cristo al decirle: ve a mis hermanos? ¿O ella a ir a los apóstoles? Ella entendió mal y en vez de ir hacia con los hijos de María, fue con los apóstoles. ¿Se equivocó ella? ¿No lo entendió Jesús? Claro que lo entendió. Claro que hablaban el mismo idioma. Ella entendió claramente que los apóstoles eran hermanos de Jesús. Jesús así los llamó: a mis hermanos. ¿Ven? No está hablando de hermanos carnales, de hermanos consanguíneos, sino hermanos en la fe, creyentes. ¿Quiénes son mi padre y mis hermanos? Dice en unos versículos atrás: los que cumplen la voluntad de Dios y eran los apóstoles. Entonces, Cristo le dijo a ella: vean de mis hermanos, y ella fue con los apóstoles. ¿La entendió perfectamente? No eran los hijos de María, porque no había. Eso está en la mente de otros hermanos que nos dicen eso. María Magdalena fue a cumplir el encargo entonces que le hizo Jesús de ir a donde los hermanos. Claro que sí. Pero si ella fue a donde los discípulos, entonces es que la palabra hermano era también equivalente a decir mis discípulos. En otra parte dice la escritura. Veamos cuando después de que Judas se suicidó, tenían que reponer a ese apóstol. Y San Pedro toma la palabra y
empieza a hablar sobre el tema. Veamos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 15. Uno de aquellos días, Pedro tomó la palabra en medio de los discípulos. Había allí como 120 personas, y les dijo: Hermanos, era necesario que se cumpliera la Escritura, pues el Espíritu Santo había anunciado por boca de David. Hasta ahí. A ver, vamos a leerlo de la Biblia de Jerusalén. Bueno, después de que lo lea él, leemos la versión de Jerusalén. Léelo otra vez, en la más 15. Uno de aquellos días, Pedro tomó la palabra en medio de los discípulos. Se paró Pedro en medio de los discípulos. ¿Y qué más? Había allí como 120 personas. 120 personas. Y cuando Pedro se dirigió a esas 120 personas, les dijo, Y les dijo: Hermanos. ¿ve? Les dijo hermanos. Imagínense a la mujer que parió a esos 120 personas. No es posible. ¿Por qué les dijo hermanos? Hasta ahora le da risa porque son incoherencias, incongruencias que algunos tienen por malinterpretar la Sagrada Escritura. Ahora vamos a la Biblia de Jerusalén, dice Hechos 1:15. Uno de aquellos días, Pedro, puesto en pie ante los hermanos, ya que el número de personas congregadas en el mismo propósito eran unas 120, y les dijo, ¿ves? Bien, sabemos que cuando en la Biblia, en aquel tiempo, habla de hermanos, no se está refiriendo precisamente de hermanos carnales. Puede ser que sí, pero cuando era así, cuando se refería a un hermano carnal, decía, el hijo de tu madre. Por ejemplo, le decían, Jesús, allí está, vamos a hacer una suposición, ahí está tu hermano Santiago, hijo de tu madre. Así. Pero como decía, ahí está tu hermano, y ya. Eso no quiere decir que era hijo de María. Bueno, me pregunto, ¿acaso todas aquellas personas a las que llamó Pedro, hermanos, eran hijos de la misma mamá? Ellos ni siquiera son familia de sangre, pero sí están reunidos con un mismo ideal. Es por eso que les llama hermanos entre sí, porque están reunidos ahí. Otro ejemplo, cuando Cristo se le apareció a sus hermanos, ¿cuántos hermanos eran? Habla la Biblia de que se les apareció a los hermanos, que serían 10, 15, 20, veamos cuántos eran, veamos, primera de Corintios 15, 5 y 6. Que se apareció a Pedro y luego a los 12. ¿Quién? Pues se le apareció Cristo a Pedro y luego a los 12. Y después se dejó ver por más de 500 hermanos juntos. Ah, caray. Imagínense la mamá que parió a esos 500 hermanos. Claro que no está hablando de hermanos de sangre. Eso lo maneja la Biblia así. Pero el que no sabe lo básico de la Sagrada Escritura, de cuál era la cultura de aquel tiempo, de cuando se escribió la Biblia, pues piensa con una mentalidad equivocada, con su mentalidad de hoy. ¿Cómo va a pensar con su mentalidad de hoy lo que se escribió hace ya 2000 años y más? Veamos otros ejemplos. En el Éxodo capítulo 2, versículo 11. Vamos a ver en el Éxodo capítulo 2, versículo 11. Tiempo después, siendo Moisés ya mayor, se preocupó por sus hermanos, y entonces fue cuando comprobó sus penosos trabajos. Le tocó ver cómo un egipcio golpeaba a un hebreo, a uno de sus hermanos. ¿Ve? ¿Cuántos hebreos había en Egipto de esclavos? Miles. Dice, pero le tocó a Moisés ver, como Moisés era hebreo, pero fue criado por la realeza del faraón. Dice, le tocó ver cómo golpeaban a uno de sus hermanos hebreos. A uno de sus hermanos. Cuando dice a uno de, es porque había muchos. Y en este caso había miles.
y todos eran hermanos de él, porque eran hebreos, de la misma nación, eran compatriotas, pues, hermanos. Bueno, yo pienso que está más que claro, pero vamos a ver otra cita más. Veamos uno de los ejemplos más comunes y claros. Abraham, el padre de la fe, Abraham y Lot, son dos personajes aquí. Abraham, vamos a ver qué era de Lot, aunque se llamaban hermanos. Génesis 11, 26 y 27. Terah a los 70 años fue padre de Abraham, de Nahor y de Harán. Esta es la descendencia de Terah. Terah, papá de Abraham, fue padre de 3 hijos, de Abraham, de Nahor y de Harán. Terah es el papá de ellos 3. Versículo 27. Esta es la descendencia de Terah. Terah fue padre de Abraham, de Nahor y de Harán. Así es, Abraham tuvo nomás 2 hermanos y él, y su papá de ellos era Terah. Entonces, sigue. Harán fue padre de Lot. Harán, hermano de Abraham, fue padre de Lot. Por lo tanto, Lot, ¿qué venía siendo de Abraham? Sobrino. Pues no se ocupa mucho para saber. Era sobrino. Ahora veamos Génesis 13, 8. Aquí vimos que Abraham tuvo 2 hermanos carnales, y uno de ellos, Harán, era el padre de Lot. Por lo tanto, Abraham era tío de Lot, o Lot era sobrino de Abraham. Lot, sobrino de Abraham. Podemos también ver Génesis 12, 5. Sin embargo, veamos cómo la Biblia se refiere a este parentesco, tío, sobrino, entre otros. Veamos, Génesis 3, 8. Acá está el mensaje, se escucha con el... Así pues, Abraham le dijo a Lot. Abraham le dijo a Lot que es su sobrino. ¿O qué era de él? Sobrino. ¿Qué le dijo a Lot? Mira, es mejor que no haya peleas entre nosotros, ni entre mis pastores y los tuyos, ya que somos hermanos. No, otra vez. Así pues, Abraham le dijo a Lot, mira, es mejor que no haya peleas entre nosotros, ni entre mis pastores y los tuyos, ya que somos hermanos. Dice, es mejor que no haya peleas entre nuestros pastores, ya que somos hermanos, le dice Abraham a Lot. Y en realidad, ¿qué eran? Tío y sobrino y tío. Le dije, somos hermanos, ¿ven? Bueno, hasta aquí. Queda demostrado que en la cultura judía los parientes también se decían hermanos. Queda demostrado hasta ahí. Hay muchas citas más, pero bueno. Enseguida, los nombres de los supuestos hijos de María, los que nos dan los hermanos no católicos. Vamos a ver los hermanos, cómo los hermanos separados, no conforme con esto, ellos vienen y sacan otra cita bíblica, según ellos muy clara y contundente, de que María sí tuvo más hijos. Incluso se mencionan los nombres de cada uno de ellos e inician estas objeciones. Citas paralelas donde se menciona el nombre de los supuestos hermanos. Vamos a ver las citas paralelas donde se mencionan los nombres de los supuestos hermanos. Marcos 6.3, Mateo 3, 55, 56. Pero vamos a ver ahorita Marcos 6.3. Pero no es más que el carpintero, el hijo de María. Es un hermano de Santiago, de José, de Judas y Simón. Sus hermanas no están aquí entre nosotros, se escandalizaban y no nos reconocían. ¿Ven? Dice, pero no es más que ¿el qué? El hijo de María. Dice, no es más que uno de los hijos de María. ¿Dice eso? El hijo de María. Y enseguida ya viene, donde dice, es un hermano de Santiago. Es un hermano o un pariente de Santiago, José, Judas y Simón. Ahí están 4 nombres de los hermanos. Queda claro que no es un hijo de María, sino el hijo. Pero como dicen que era hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Ven que Santiago, José, Judas y Simón era hijo de María. Dicen, ¿ves? Ahí están los hijos de María. Pero no dice hijos de María. Dicen que era hermano de Jesús. Ya vimos que la palabra hermano no se menciona con sanguíneo ahí. Y no están sus hermanas aquí, hasta hermanas. Bueno, ya vimos 4 nombres.
Tal cita no dice uno de los hijos de María, sino que está diciendo el hijo de María. Lo dice en singular, no en plural. Este texto tiene un paralelo con la siguiente cita, Mateo 13:55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No es este uno de los hijos del carpintero? ¿Así dice? ¿Cómo dice? ¿No es este el hijo del carpintero? Ah, el hijo. El hijo. ¿Ve? Ahí está. Ah, pero no conforme con eso, vamos a desentrañar esto. ¿Qué más? Pues si su madre es María, y sus hermanos son Santiago, y José, y Simón, y Judas. Otra vez lo repite, los 4 nombres. Entonces, con frecuencia se nombran a los supuestos hijos de María. Vamos a ver cuáles son. Ya dijimos que es Santiago, José, Judas y Simón. Está también, vamos a meter a Juan el Evangelista, porque en Juan 19:25 habla de que ahí estaba el discípulo amado, donde le dijo a ella y a tu madre. A María le dijo, ese discípulo era Juan. Bueno, también Juan, 5. Y como había 2 Santiagos, el menor y el mayor, vamos a hablar de 6 hijos de María, pues. Porque si era un Santiago u otro, bueno, lo vamos a meter también al otro Santiago. Había un Santiago el menor y un Santiago el mayor. Lo vamos a meter a los dos. 4, y con el Santiago extra, 5, y Juan el Evangelista, 6. 6 hijos de María. Con frecuencia se nombran los supuestos 6 hijos de María, llamados Santiago, José, Judas, Simón, Juan y el otro Santiago. Bien, ahora nos daremos a la tarea de buscar en la Escritura la mamá de cada uno de estos supuestos hijos de la Virgen María. Veamos. En la siguiente cita bíblica descubrimos que una mujer llamada María es la madre de Santiago y de José. Este acontecimiento mientras estaban junto a la cruz. Los primeros 2 supuestos hijos de María, Santiago y José. Veamos. Si le llegamos a encontrar a la mamá y que no es la Virgen María a estos, sabemos que es calumnia. Mateo 27:56. Entre ellas estaban María Magdalena, María, madre de Santiago y de José. Ya van 2 Marías. Allí estaba María Magdalena junto a la cruz. Y la siguiente María, ¿qué dice? María, madre de Santiago y de José. madre de Santiago y de José. Allí están los primeros 2 hermanos supuestos carnales de Jesús, supuestos hijos de María. ¿Y quién más estaba ahí? Y la madre de los hijos de Zebedeo. Había otra mujer. Estaba María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Ya estamos hablando de que había 3 mujeres, 2 llamadas María. María, aquí la Biblia habla de María, la madre de Santiago y de José, y dice, era María la madre de Jesús, era María, la Virgen María. Pero no es así. Vamos a ver, en la siguiente cita bíblica añade de cuál Santiago y cómo se llamaba la esposa de don Zebedeo. Si se pierden un poco, pues retrasan el video. Ahora que lo suba a la página de YouTube, teclean mi nombre, Valentín Cárdenas Álvarez, y ahí lo pueden encontrar, los supuestos hijos de María, para que lo vean en casita a gusto. Vamos a ver Marcos 15:40. Había unas mujeres que miraban de lejos, entre ellas María Magdalena. Ya está la primera María ahí, otra vez la cita paralela. María Magdalena, María, madre de Santiago, el menor, y de José, y Salomé. Ah, entonces ya está hablando de la siguiente María, madre de Santiago y de José. Pero ya dice que es Santiago el menor, porque el mayor era hijo de Zebedeo. Entonces, ya está hablando de María, la madre de Santiago, el menor, y de José, y de Salomé. Y la otra madre de los hijos de Zebedeo, ahora que ya le pone nombre, es Salomé. Por lo tanto, los hermanos separados argumentan que aquí en esta cita solo se confirma que sí son hijos de la Virgen María. Pero esta mujer llamada María, madre de Santiago y de José, ¿será la madre de Jesús? Veamos. La siguiente cita también narra esta escena junto a la cruz. En la siguiente cita añade que estaba María, la madre de Jesús, y que la segunda María, la madre de Santiago, el menor, y de José, era parienta de la Virgen y además esposa de Cleofás. Y en tercero, María Magdalena. Veamos la cita, Juan 19:25.
Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre. Estaba su madre, la madre de Jesús, la primera María. ¿Qué más? Con María, la hermana de su madre. Había otra María, hermana de la mamá de Jesús. Dos Marías. ¿Cómo le van a poner el mismo nombre a las dos hermanas? Serían parientes. Entonces, María, otra vez, síguele. Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre con María, la hermana de su madre, esposa de Cleofás, y María la Magdala. ¿María qué? Magdala, de Magdala. De Magdala. María de Magdala. Al último menciona a María Magdalena, porque era de Magdala. Ya vemos que estaba María, junto a la cruz de Jesús estaba su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás. Aquí ya no dice María, la madre de Santiago y de José, pero es la misma. Es la misma. Ahora menciona que es mujer de Cleofás, o sea que Cleofás es el papá de Santiago y de José. Y que ahora vemos que no se trataba de María, porque están repitiendo las tres citas bíblicas la misma escena. Ahora ya separaron a la madre de Jesús, ¿ves? Y que la María, la segunda María, después de María Magdalena, que anunciaban las otras citas bíblicas, es la esposa de Cleofás, mamá de Santiago y de José. Aquí nos damos cuenta de que en esta escena hay en total 4 mujeres, 3 Marías y Salomé, la esposa de los Zebedeo, y que Santiago y José eran primos de Jesús y no hermanos carnales. Pero al pie de la cruz había también otra señora, la madre de los hijos de Zebedeo. En Mateo 27:56 aparece. ¿Quiénes son entonces los hijos de Zebedeo? Veamos. Ya le encontramos la mamá a 2 de los 6, a Santiago y a José. Su mamá es María, la esposa de Cleofás, y que esa mamá, María, es hermana de la Virgen María, madre de Jesús. Es lo que nos dijeron las 3 citas bíblicas paralelas. Entonces ya vemos que por lo menos ya le quitamos 2 calumnias a la Virgen María, Santiago y José, y su mamá de ellos era María y Cleofás, sus papás de ellos. Entonces, el cuarto, quinto y sexto de los supuestos hijos de María, de los que ya mencionamos antes, Juan, Santiago y Simón. En Marcos 3, 16, 19 encontramos otra pista. Estos son los 12: Simón, a quien puso por nombre Pedro; Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes puso el sobrenombre de Boanerges. ¿Ven? Están aquí Santiago, el de Zebedeo, y a Juan, hermano de Santiago. ¿Cómo dice ahí? Versículo 17. Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Esos son los hijos de Zebedeo de los que habla de la última mujer que estaba ahí, madre de los hijos de Zebedeo, que ya en Marcos 15:40 le pone nombre, y esa mujer y madre de los hijos de Zebedeo es Salomé, y que esos hijos de Zebedeo son Santiago y Juan, pero ya es el otro Santiago, el mayor, y Juan el evangelista, o sea, el discípulo amado, el que estaba junto a la cruz, el que le dijo: he ahí a tu madre. Ya van otros 2 hijos supuestos de María, que la Biblia dice que no eran hijos de María. Le encontramos a su mamá a cada uno. Ya van 4 calumnias que le quitamos a la Virgen María, bíblicamente. Entonces sigue el versículo 18. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo. Ahí está otro, Simón. Acuérdense de los hijos de María que vimos, la lista. Si no se acuerdan, retroceden el video. Simón, pero dice Simón el Nazareno o el Galileo. El cananeo. El cananeo. Entonces, y termina en el versículo 19, dice: y Judas Iscariote, el mismo que le entregó a Jesús. El llamamiento de los 12 tiene un paralelo en Mateo 10, 2, 4. Aquí hemos encontrado los hijos de Zebedeo, los cuales son Juan, el discípulo amado o el evangelista, y Santiago, el mayor,
hijos de Zebedeo. También en esta misma cita que acabamos de leer, se nombran los apóstoles, también encontramos a Simón el cananeo. Era costumbre mencionar el nombre de la persona y su lugar de origen. Por ejemplo, Jesús de Nazaret o el Galileo. Por lo tanto, si Simón hubiera sido hermano de Jesús, entonces también a él le hubieran llamado como a Jesús de Nazaret o el Galileo. Sin embargo, aquí aparece como Simón el cananeo, lo cual nos dice que Simón no era hermano de Jesús, mucho menos hijo de María. Ya le quitamos 5 calumnias a la Virgen María. 5 calumnias. Ya vimos quién es la mamá de Santiago, el menor, y de José, que es María y su papá, Cleofás. Ya vimos que Simón es el cananeo. No sabemos quién es la mamá y el papá, pero no es hermano de Jesús, mucho menos hijo de María. Juan y Santiago, que son hijos de Zebedeo y Salomé, que no son hijos de María. Nos queda Judas. Ahora solo nos hace falta Judas. En la carta que él escribe se presenta diciendo quién es él. Veamos al propio Judas si dice que es hermano de Jesús o no, porque no va a perder la oportunidad, si es hermano de Jesús, de decir soy hermano de Jesús, hijo de María. Judas 1:1. Aquí se va a presentar Judas y vamos a ver si su hermano es Jesús, hijo de María. Judas, el servidor de Jesucristo y hermano de Santiago, a los que fueron llamados a la fe. Judas, hermano de Jesucristo, hijo de María. ¿Sí dice? Léelo otra vez. Judas, servidor de Jesucristo. Servidor de Jesucristo. Y hermano de Santiago. Hermano de Santiago. ¿De cuál Santiago? El que sea. Los dos, les encontramos a la mamá, los dos. No son hijos de María. Termina de leer. A los que fueron llamados a la fe, amados por Dios Padre y guardados en Cristo Jesús. Por tanto, tampoco Judas es hermano de Jesús, sino hermano de Santiago. Y antes ya vimos que Santiago no es hijo de María. Además, no importa si es hermano de Santiago el mayor o el menor. Lo que importa es que no es hijo de María. Hasta aquí se comprueba bíblicamente que María no tuvo más hijos. Esos nombres que supuestamente menciona la Biblia que son hermanos de Jesús, pero que no dicen hijos de María, no existe en la Biblia donde diga esos mismos nombres y que a su vez diga son hijos de María. No existe. Dice hermanos de Jesús. Ya explicamos por qué en aquel tiempo en la cultura judía habla de hermanos. Ya lo explicamos bíblicamente y ya vimos de quién son hijos biológicos estos supuestos 6 hijos de María, que no existe en la Biblia que son hijos de María, pero que sí existe en la mente de esos hermanos que les gusta calumniar con premisas de hombres, con palabras no fundamentadas en la Biblia y creo que por su actitud ignorando completamente la palabra de Dios y que se dicen bíblicos además. Hemos demostrado que la Virgen María tuvo un solo hijo y que lo tuvo en su vientre y que fue su hijo legítimo engendrado por el Espíritu Santo y que esos supuestos hijos de María son hijos de María, serán, pero en la fe, porque Jesucristo mismo lo dijo. El que haga la voluntad de Dios, sea mi hermano, mi hermana y mi madre. Así que los hijos de María biológicamente no existen en la Biblia, que solo existen en la mente de esos hermanos que les gusta distorsionar la Sagrada Escritura, como lo dice en 2 de Timoteo 3:15, y que aunque en la Biblia está prohibido que interpreten la palabra de Dios de manera personal como lo hacen ellos de todos modos lo hacen. 2 de Pedro 1:20, prohibido interpretar la Sagrada Escritura de manera personal. Así que hemos escudriñado la Escritura, hemos sacado a la luz esta tan controvertida premisa que nos dan a los católicos y que muchos se la han creído y que muchos con eso los han engañado y se los han llevado a otras religiones. Hoy vimos que no es verdad
lo que dicen, que son calumnias. Y que seguramente lo hacen, los que lo hacen con mala intención, eso es más grave. Y los que lo hacen por ignorancia, pues tienen la chance de estudiar la Escritura, o que vean los videos de los programas que hemos pasado. Este video estará en la página de YouTube. Tecleen mi nombre, Valentín Cárdenas Álvarez, y ahí encuentran nuevamente este video para que lo escuchen, lo mediten pausadamente en sus casas a gusto. Y los que no han creído esta palabra, pues yo creo que deberían creerla, porque dice en Juan 8:47, el que es de Dios, la palabra de Dios escucha, y si no la escuchas, porque no es de Dios. Te invito pues a que no te resistas a la palabra de Dios, como le dice en Hebreos 4:12, porque es viva y eficaz, espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo del ser humano. No hay ser humano, no hay criatura que la resista. Así que no te resistas tú a creer en la palabra de Dios. Hoy descubrimos una gran verdad bíblicamente. Bueno, damos por terminado este programa. Agradecemos a Valentín porque nos ayudó hoy nuevamente. Muchas gracias por acompañarnos, por aceptar nuevamente la invitación. Gracias a todos ustedes que nos ven. Síganos por las redes sociales, en YouTube, Valentín Cárdenas Álvarez, y próximamente haremos la página de Facebook para poder seguir interactuando por las redes sociales. El Señor los bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.